Bueno, a ver, nosotros en casa, al igual que fuera, queremos ganar. Y bueno, pues evidentemente en casa al final siempre tiene un punto, pues bueno, no sé si más motivante por el hecho de que al final estamos con toda nuestra afición, que es verdad que fuera de casa, fíjate el desplazamiento que hubo la semana pasada, que fue increíble. A mí personalmente me hacía mucha ilusión ganar fuera por el hecho de poder hacer esa foto que ya iniciamos el año pasado. Pero bueno, evidentemente queremos ganar, sabemos que es nuestra casa, es nuestro campo, es nuestro fortín, con nuestra gente, y sin duda que tenemos muchas ganas de volver a hacer un gran partido. Bueno, sí, sin duda. Cómo vuela el tiempo y cómo mola, al final todas las experiencias que se van teniendo. Recuerdo aquellos momentos, pues eso, recién llegado, todavía al final, con mucha gente con la que no tenía vínculos, evidentemente, y bueno, pues disfrutando de experiencias de incertidumbre, ¿no? De nuevos contextos en los que llegas, que al final siempre los inicios molan porque bueno, al final todo es totalmente nuevo, ¿no? Evidentemente a día de hoy la situación es muy distinta para todos. Es verdad que nosotros, tanto nosotros como la gimnástica, yo creo que tenemos algo en común, y es que bueno, pues seguimos cuerpo técnico, un grueso gordo de los jugadores y de la plantilla al final seguimos, y bueno, pues sigues con una idea parecida que al final creo que es una de las cosas que te permiten también el poder dar consistencia a los proyectos. Y bueno, en ese sentido, en cuanto a la gimnástica, pues bueno, ¿qué espero? Pues no sé, espero que puedan hacer algo distinto a lo que vienen haciendo en las últimas semanas, y bueno, pues vamos a ver, el domingo lo veremos. Pero bueno, espero al final un equipo, en líneas generales, independientemente del plan de partido que puedan llevar a cabo, y si va en línea o no con las estructuras y con los sistemas que han usado en las últimas semanas. Entiendo que la identidad pueda ser pareja, pero sí que atisbo ciertas cosas y ciertos cambios que puedan llevar a cabo de cara al partido el domingo. E insisto, esto no implica más que el hecho de que va a ser un partido de nuevo dificilísimo ante un muy buen equipo que comenzó la temporada a un nivel espectacular, con muy buenos jugadores y, como he dicho antes, con un proyecto continuista que creo que al final pues da una base de confianza y de seguridad que hace que los equipos, bueno, pues tengan un cierto pozo, que creo que es importante, ¿no? para toda la temporada. Pues a ver, no lo siento así, y creo que el vestuario tampoco lo siente así. Nosotros, y en la misma línea de todas las otras semanas, al final queremos volver a competir, ya sea en casa o fuera. Como he dicho antes, al final en casa nos hace un poquito más de ilusión por el hecho de poder compartir muchas de las cosas con muchos aficionados que quizá fuera pues no puedan viajar, y bueno, no sentimos más presión que la que nos llevamos poniendo desde la jornada 1, que es la de intentar afrontar cada partido con ilusión, intentar afrontar cada partido con una semana en la que lo hayamos preparado de la mejor manera posible, intentar afrontar cada partido con la ambición y con las ganas de volver a crecer, de volver a usar los 90 minutos más el descuento para obtener nuevas experiencias que nos permitan también la semana siguiente ser un poquito más fuertes. Y ese es nuestro lema. O sea, nuestro lema es ir a muerte, nuestro lema es vivir cada semana como si fuera la última, jugar cada partido como si fuera el último, cada minuto, cada acción. Y lo que tenemos muy claro es que nosotros no tenemos que ganar, y si realmente nos ponemos la exigencia de tener que ganar, e incluso en casa, tenemos un gran problema. Nosotros tenemos, en tal caso, que competir como auténticos locos, que competir como auténticos animales. Tenemos que ser una familia, tenemos que de alguna manera representar y dignificar la filosofía y la idiosincrasia de este club, de esta localidad, y eso es lo único que tenemos que hacer. Que tenemos. El resto, si haciendo lo que tenemos que hacer pues nos acercamos a mejores resultados, pues genial. Y si no, pues oye, pues al final esto es fútbol, y debemos asumir que en esta categoría tan igualada, como ya dije la semana pasada ganamos a los mini puntos, e incluso ellos en fases, el Villalbés fue un mejor equipo que nosotros. Entonces debemos mantener la humildad, debemos mantener los pies en el suelo, debemos saber que nosotros queremos ganar y tenemos que competir como auténticos locos, y tenemos que poner ilusión. Del resto, al final todo vendrá rodado. Bueno, intento vivir el presente lo máximo posible, pero sí es verdad que me considero una persona optimista, y al final creo que es una de las palabras, ¿no? que usamos mucho, que es la de creer, la de incluso cuando no ves ciertas cosas en el entorno, siempre creer que puedes cambiarlas, que puedes modificarlas, que puedes ayudar a que las cosas sean distintas. Y bueno, pues no sé, realmente desde que llegué aquel 22 de noviembre del año pasado soñaba con la permanencia, nunca dejé de soñar con ella, incluso cuando perdimos 0-3 con el Compos. Y bueno, pues no sé, considero que siempre intento tener pensamientos positivos en ese sentido, ¿no? Y pensar que por qué no las cosas pueden ir como tú quieres. A partir de ahí, si crees en ello, pues lo puedes conseguir o no.
pero bueno, no sé, no recuerdo el 22 de noviembre, pero sin duda que siempre imagino cosas buenas y me visualizo en contextos muy bonitos, y yo creo que la consecuencia de todo eso seguramente es el día de hoy, en donde, ya te digo, por encima de los resultados y de los puntos, joder, la verdad que soy muy feliz aquí. O sea que no sé, el 22 de noviembre, aquel no sé qué pensé, pero hostia, seguramente las expectativas han mejorado un poco todo aquello tan bonito que seguramente visualicé aquel día, pero tío, estoy muy contento de estar aquí, la verdad.